Hola a todos, buenas tardes. Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo Hola, están? buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes en el chat también. Buenas tardes a todos. Hola, profesora, buenas tardes. Sabe que no me Pro- podía conectar y ahora recién me pescó el internet. Ah, Ah, qué qué bueno. bueno, qué Lo bueno que se importante es pueda que ya entró. conectar. Sí, Hola, buenas tardes. muy buenas Buenas tardes. tardes, Mónica. Gracias a todos y todas por su asistencia, por su puntualidad también en el inicio de las clases. Siempre partimos unos minutitos después esperando que lleguen más personas a la sala de espera, pero en general siempre hay una muy buena asistencia desde el inicio, así que agradecerles de antemano por eso. Un gusto volvernos a encontrar. Estuvimos la semana pasada conversando respecto a algunas temáticas del ciclo de gestión de personas. Bueno, al inicio también del curso, ¿cierto? Vimos un módulo respectivo. Hoy día, el día de hoy y mañana vamos a tener nuestras últimas dos clases conmigo, con profesora, y luego el día jueves la profesora Paulina Yáñez va a realizar la última sesión de este curso. Así que esta es la última semana oficialmente de este curso de gestión de personas. De antemano, recordarles como todas las clases e invitarles también a participar, tanto por el chat como también a través del micrófono, como lo han hecho, ¿cierto? Como ha sido la tónica en nuestras clases en general. Así que em, comentarles que siempre estamos bien atentas con Ana en relación a sus comentarios, sus dudas, consultas, a sus experiencias también, que son muy valiosas, incluso eh, que muchas veces no hay tanta duda respecto a algún tema, sino más bien compartimos experiencias y eso también nos permite un espacio de aprendizaje y de co-construcción, ¿cierto? Que es lo que recalcamos siempre harto en las clases. Bien, voy a compartir pantalla. Recuerden que estas clases están siendo grabadas también, así que pueden revisar el material del curso con mayor detalle y para profundizar. También les comento que se subieron unas cápsulas hoy a UCampus para que también las puedan revisar, ojalá con tiempo, para que ya después cuando se publique la evaluación puedan tener todos los contenidos ya revisados. Ahora también aprovecho de decir que si alguno tiene dudas sobre cómo va a ser la prueba, eh, o alguna duda de la materia pasada, o alguna duda de cómo funciona UCampus para cuando respondan la prueba, la evaluación, también lo pueden plantear en estas clases y nos tomamos unos minutitos al final de la clase para mostrar prácticamente a dónde van a tener que ingresar. Exacto. Sí, eso es súper útil. Es algo que también nos Profesora, permite harto resolver disculpe dudas, una ¿sí? consulta, profesora. La prueba que se va a hacer, ¿hay que descargarla y después enviarla a algún correo o no? No, la prueba ¿O se cómo va a realiza ser? por UCampus. La prueba Ah, se ya, realiza por UCampus a través del apartado de UCampus que es test, ¿ya? ya, La prueba es importante que sepan que va a estar abierta 5 horas, ¿ya? Eso se refiere a que una vez que ustedes abren la evaluación, van a pasar hasta 5 horas y luego la evaluación se va a cerrar, ¿ya? ya, ya. Automáticamente. ¿Ya? Entonces, eso es relevante, es decir, ustedes no pueden, por ejemplo, iniciar hoy día una parte y completarla mañana, no, porque son 5 horas correlativas, ¿ya? Ya, ya, ya. Y va a estar abierta por un periodo específico, unos días, se los vamos a informar mediante correo. Va a quedar disponible este día jueves, viernes, por ahí. Entre jueves y viernes debería ya estar disponible en la plataforma, De ¿ya? esta semana. De esta semana, sí. Al término de este curso va a estar disponible la evaluación. Una evaluación Ya. en general de alternativas eh, o de verdadero y falso. Hay preguntas que es verdadero y falso, otras de alternativa, de ese estilo, digamos. ¿Ya? Mm, Y entre todos los ya. contenidos del curso, tanto lo que hemos revisado en clases como también los contenidos asincrónicos, para que lo tengan presente y lo puedan revisar también. Ok. No sé, Sí, Anita, sí. si tienes algo que incorporar para las evaluaciones. Sí, comentar que, claro, se van a incorporar lo que se expone en las cápsulas y lo que se expone en las clases sincrónicas. Eh, También va a ser de alternativa, no hay ninguna pregunta que vayan a tener que desarrollar, ¿ya? Ujú. ¿Verdadero o falso o alternativas como selección múltiple? La prueba, bien como decía la profesora, va a estar abierta por
probablemente más de un día, ¿ya? Para que ustedes puedan organizar sus tiempos. Se va a informar de todas formas los días y las horas en las que se va a estar abierta la evaluación. Y también, como mencionaba la profesora, van a tener 5 horas para responder la prueba. Y eso es súper importante y lo quiero recalcar, de que si ustedes ven que, por ejemplo, les va a aparecer una notificación, se ha publicado el test en un campus. Si ustedes ingresan a ese test y le dan iniciar test, por ejemplo, para ver las preguntas y dicen después les respondo, no hagan eso porque ahí desde que ustedes ya dan a iniciar test, van a empezar a correr las 5 horas. Si las 5 horas terminan y ustedes no han respondido la prueba, van a quedar con nota mínima. A nosotros se nos va a informar en el sistema de que no se ha respondido ninguna pregunta. ¿Ya? Entonces, abran el test, den inicio al test cuando ya estén preparados para dar la prueba. Las instrucciones, así está, pensé que era una pregunta y era lo que estaba comentando la profesora. Los días y las fechas se van a informar mediante correo electrónico, pero lo más probable es que sea jueves o viernes de esta semana. Sí, Eh, exacto. Eso Sí, por ahora, sí. sí, otra cosa importante también, como último punto respecto a la evaluación, es que no hay un, como, entre comillas, un botón de envío, ¿ya? Sino que se envía automáticamente una vez que terminan las 5 horas, ¿ya? Entonces, como que no, ahí para que no tengan esa preocupación de que si es que se envió o no se envió, todo se envía pasada esas 5 horas, ¿ya? Y otra cosa que comentar es que si bien lo más probable es que les va a salir en las instrucciones de rendir la prueba un horario. Por ejemplo, supongamos que la prueba va a estar abierta hasta el día lunes a las 12 del día. No significa que ustedes pueden entrar a las 12 del día a rendir la prueba. Ya esto más que nada porque ustedes van a tener 5 horas para rendir la prueba, pero la prueba en sí se cierra a las 12 de ese día o a la hora que se vaya a indicar en el correo. Por lo tanto, traten de programarse con tiempo y si es hasta las 12 del día, ingresar temprano, a lo mejor si es que la van a rendir ese día, o ingresar uno de los días anteriores. Pero es eso, por si alguno dice, no sé, ya tengo hasta las 12 para dar la prueba, voy a ingresar a las 11:30. Van a tener solo media hora si ingresan a esa hora, ya porque el test se va a cerrar a la hora que se indique. Sí. Así es súper importante que puedan planificarse. Bueno, como les decíamos, les vamos a enviar las instrucciones más detalladas, más específicas, los días, los horarios, en fin. Se va a abrir también en un campus el espacio para la entrega, porque como les comento, me distraje leyendo el chat, ¿no? La idea es que les quede ahí bien clara como toda la información y puedan planificarse, ¿ya? Sí, se puede ingresar el fin de semana, no hay problema con eso. Y lo otro importante es que es de carácter individual la prueba, ya no es grupal. eh, de hecho, Profesora, una consulta, disculpe. dígame. Mire, por ejemplo, uno empieza a hacer la prueba y si apaga el computador y termina en su casa de hacer la prueba, porque pasa, obviamente no van a pasar 5 horas, ¿puede hacerlo o tiene que abrir el computador y empezar al tiro y desde ahí cuentan las Sí, 5 horas? sí, es en un mismo equipo porque tiene que ser en Ah, ese momento. Entonces, por eso es ya, ya, importante ya, que se planifiquen, ¿ya? Que ya. vean un lugar, un espacio tranquilo donde puedan como rendir la evaluación. En general, la evaluación no está pensada para 5 horas, es menos, mucho menos, ¿ya? Pero Ah, ya. ese es como el plazo que va a estar abierta y disponible desde que se inicia, Ya, ¿ya? estipulado, ya. Ya, profe. Sí, pero no, eso es importante, no se puede. Tienen que hacerlo como en el mismo lugar, por eso es que ideal que se puedan planificar con tiempo y organizar bien, ¿ya? Ya, Eso. profesora, muchas gracias. Ya, igual les comento que con Ana estamos atentas a resolver cualquier consulta, duda que pueda surgir, la pueden ir dejando en el chat o la pueden presentar también por correo electrónico, por el foro de UCampus, por cualquier día, digamos, de las que ya hemos establecido, y ahí vamos aclarando también consultas que pueden ir surgiendo en lo administrativo, pero también de pronto en el desarrollo de la prueba, algún elemento, algo que pueda causar confusión. Y a lo que yo les recomiendo harto es que puedan volver a revisar la plataforma, familiarizarse bien con ella, un campus, si tienen dudas, comentarlas, hacerlas saber para resolverlas a tiempo. Bien, eso entonces como antesala de la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar revisando lo que tiene que ver con gestión de personas, pero en este módulo particular vamos a profundizar y desarrollar algunos elementos asociados a los procesos administrativos que están asociados a
cada área o cada sistema, ¿cierto?, del ciclo de gestión de personas. La semana anterior revisamos a grandes rasgos y en aspectos teóricos el ciclo de gestión de personas, ¿cierto? ¿Cuáles eran las etapas de este ciclo de gestión de personas? ¿Cuáles eran sus principales implicancias? Entre otros aspectos. Entonces, lo que vamos a hacer en estas clases es revisar cómo eso se traduce a procesos administrativos, ¿ya? A elementos concretos, específicos, que desarrollan las instituciones públicas, las organizaciones públicas en general, eh, sobre todo a nivel central, que es lo que estamos revisando en este curso, ¿cierto? Y cómo se hace esa relación, ¿ya? Porque el ciclo de gestión de personas presenta algunos elementos generales que son determinados por el servicio civil y que los revisamos con relativa profundidad la semana pasada, pero eso se operacionaliza, digamos, se materializa de alguna forma, porque la idea o una de las ideas tiene que ver con que podamos medir, podamos monitorear cómo estamos llevando a cabo los procesos de gestión de personas en nuestra institución. Entonces, ese monitoreo, ese seguimiento, esa evaluación se hace a través de la revisión de los instrumentos específicos o de los procesos administrativos específicos que puedan tener las organizaciones públicas, las instituciones de nivel central en general, ¿ya? Esto está muy relacionado con lo que ustedes van a ver el día jueves, porque el jueves van a ver plataformas mediante las cuales se lleva a cabo este proceso administrativo del cual vamos a conversar hoy día, ¿ya? No todos los procesos tienen asociados plataformas, pero hay algunos que sí. Entonces, el jueves, con la profesora Paulina, y en la cápsula, y le enfatizo harto en que puedan revisar la cápsula porque las plataformas son, para algunos son nuevas, otros quizás ya lo han utilizado, pero en general son complejas, digamos, de entender a simple vista. Entonces, ahí van a revisar cómo ese proceso se traduce en el uso de una plataforma específica, ¿ya? Esa es como la relación que existe. Entonces, a modo de recopilación de lo que hemos conversado en las clases anteriores, la semana pasada, recordar que el ciclo de gestión de personas está compuesto por distintos elementos, por aproximadamente 17 subsistemas. Nosotros no vimos todos los subsistemas, porque son muchos, ¿cierto? Y por temas de tiempo no da, no alcanzo. Pero Ana les subió material complementario para que puedan ahí reforzar esos elementos. Hicimos una priorización de esos subsistemas. Ya revisamos los subsistemas que son prioritarios, que no es una priorización como arbitraria, sino que una priorización definida también por el servicio civil. Y eso fue lo que revisamos, ¿cierto? Ahora, esos subsistemas que revisamos en clases la semana pasada se agrupan también en algo que se les denomina sistemas de gestión de personas, ¿ya? Y en general ha definido que existen 4 sistemas en materia de gestión de personas, 4 grandes sistemas, ¿ya? Cada uno de esos sistemas entonces va a tener subsistemas asociados, que fueron los que vimos en la clase pasada. Luego esos subsistemas van a tener también algunos elementos, ese es el concepto que plantea el servicio civil, que son también denominados productos, ¿cierto? Eh, em, Más específicos, donde se va a operacionalizar o llevar a cabo en términos concretos lo que esos subsistemas señalan y plantean, ¿ya? Esos también los vamos a ir revisando hoy día, no todos, no, obviamente no los 67, pero algunos que son prioritarios y que son más complejos también y críticos, que son elementos o procesos críticos dentro de la gestión de personas a nivel central. Entonces, esos 67 elementos en su conjunto es lo que conforman el ciclo de gestión de personas en su totalidad, de forma integral. Entonces, cuando nosotros hablamos del ciclo de gestión de personas o cuando hablamos de la gestión de personas, no nos referimos a un concepto en específico, ¿ya? Eso se traduce, bueno, esto lo conversamos antes, pero se traduce para efectos de esta clase en elementos concretos, productos, instrumentos de gestión muy concretos que podemos agrupar, ¿cierto? Dependiendo de su temática, que lo vamos a ver a continuación, pero son 67 instrumentos, son 67 elementos. ¿Ya? ¿Por qué hago énfasis en aquello? Porque finalmente la gestión de personas es un elemento que está, o debiese estar más bien de forma transversal en las instituciones de nivel central, pero además debiese adoptarse o de alguna forma abordarse de manera integral, ¿cierto? Holística, abordando
procesos que son críticos, elementos, instrumentos que son críticos respecto a su funcionamiento, y no abordarlo solo de la lógica reduccionista, que es eh, algo que lamentablemente se repite mucho y que es asociada o entendida solo como el reclutamiento y la selección, ¿ya? En la semana pasada veíamos que el ciclo de gestión de personas termina con el egreso del funcionario. El egreso del funcionario, es decir, finaliza el ciclo de vida laboral en una institución particular, por distintos motivos, ¿cierto? Y ahí es cuando finaliza, pero en el trayecto laboral del funcionario debiese vincularse, debiese relacionarse con estos 67 elementos. Sabemos que eso no siempre ocurre así, ¿ya? Lo sabemos bien. Sin embargo, la intención es que los manejen en general, que tengan al menos una revisión respecto a aquello y que entiendan cuál es la utilidad que tienen y que no tiene que ver solo como con burocratizar en exceso la gestión, sino con lograr que sea una gestión útil, eficiente, eficaz, ¿ya? Entonces, veamos algunos de estos elementos más concretamente. Vamos a partir en esta clase agrupando todo lo que vimos en la clase, en la semana anterior, es decir, todo lo que vimos en relación al ciclo de gestión de personas, ¿ya? En cuatro grandes sistemas, ¿ya? Todos estos aspectos que revisamos, que se le denominan subsistemas, relacionados, por ejemplo, al reclutamiento, a la selección, a la política de gestión de personas, entre otros aspectos, los vamos a agrupar. Van a estar dentro, ¿cierto?, de estos cuatro grandes áreas o estos cuatro grandes sistemas que están presentes en el ciclo de gestión de personas a nivel central. Planificación y soporte como un sistema importante, gestión del desempeño, ¿ya?, como otro sistema relevante, gestión del desarrollo y gestión del cambio, ¿ya? Entonces, nuestro motor entre hoy y mañana, nuestra guía, ¿cierto?, van a ser estos cuatro grandes sistemas de gestión de personas. La clase de hoy vamos a revisar los dos primeros, planificación y soporte y gestión del desempeño, ¿ya? Algunas consideraciones iniciales. Recordar que esto es un ciclo, ¿ya? Es un ciclo, lo que quiere decir que no es una relación lineal, ¿ya?, sino que es una relación, como su nombre le dice, cíclica. Por tanto, si bien en la gráfica uno pudiese observar que algo inicia primero y va después del otro, lo cierto es que eso pudiese tener un punto de inicio en cualquier momento de ese ciclo, ¿ya? Yo pudiese empezar a gestionar el ciclo de gestión de personas con la gestión del desempeño y terminarla con planificación, ¿ya? Y también pudiese partirla con planificación y terminarla con gestión del cambio. Esto es cíclico y es permanente. Es algo que también revisamos harto anteriormente, hay que tenerlo presente. ¿Cierto? Es un ciclo que es permanente durante todo el trayecto laboral del funcionario o funcionaria pública, ¿ya? Y eso hay que tenerlo también ahí sobre el tapete, hay que tenerlo como un elemento de relevancia, porque finalmente cuando nosotros empezamos a desmembrar este ciclo y solo abordamos una parte del ciclo, vamos a quedar pendientes de todo otro espacio de experiencias, por una parte, laborales, ¿cierto? Pero también vamos a quedar al debe respecto a elementos de planificación y a instrumentos de gestión, ¿ya? ¿Qué es lo que generalmente ocurre, lamentablemente? Y ustedes bien lo decían, ¿cierto? Al inicio del curso, cuando hacíamos la encuesta junto a Ana, ¿cierto? Y ustedes comentaban que, por ejemplo, ustedes no todos habían pasado por inducciones, cuando hablábamos la semana pasada de que muchas habían sido autogestionadas. Entonces, eso empieza a ocurrir cuando le damos extrema prioridad y cuando sacamos de la ecuación a, a algunos sistemas. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tender a priorizar la gestión del desempeño y a dejar en segundo plano la gestión del cambio. Y lo cierto es que ambos elementos es importante, relevante tenerlos ahí. Quizás no vamos a abordar los 67 instrumentos de gestión, pero al menos debemos abordar un par por cada uno de los sistemas que están presentes en este ciclo de gestión de personas, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo y revisando cuáles son estos instrumentos más específicos con los que contamos, porque finalmente estos instrumentos es el mecanismo mediante el cual se lleva a cabo la gestión de personas en el Estado, ¿ya? Más allá de la teoría o más allá de los lineamientos que pueden existir, son estos instrumentos de gestión los que en lo concreto nos indican
qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando algunos alcances, algunas limitantes también que tienen al respecto. Vamos a partir revisando el sistema de planificación y soporte de la gestión de personas, ¿ya? Acá van a ver, como les decía, asociados subsistemas y también algunos elementos asociados también, ¿ya? En ese sentido, vamos a partir conversando respecto a un instrumento que ya lo vimos en la sesión anterior, en el curso anterior, pero que acá lo vamos a llevar un poco más a la práctica y que es fundamental para el proceso de planificación y soporte. Es un instrumento de gestión concreto, es decir, específico, que tiene que ver con la política de gestión de personas o las políticas, en general es una política, debería ser una, que tiene la institución. Ya, como ya ustedes lo saben y lo hemos conversado anteriormente, esta política de gestión debe garantizar que existan lineamientos eh, para todos los procesos institucionales. ¿Ya? De hecho, no es casual que lo veamos al inicio, porque se espera que todo lo que aparezca después en las diapositivas y en los contenidos de clase, todo eso en algún momento haya sido mencionado en la política de gestión de personas del servicio, ¿ya? Con mayor o menor profundidad, pero que sí haya sido mencionado ahí. Entonces, como elemento mínimo, digamos, como aspectos mínimos, la política de gestión de personas debiese tener procesos de reclutamiento y selección, es decir, las claves de ese proceso, los fundamentos del proceso, cómo se realiza el proceso, las etapas principales del proceso, inducción del personal, ¿ya? Lineamientos al lineamientos respecto a la gestión del desempeño individual y colectivo, ¿ya? Gestión de las capacitaciones y de formación en la institución, movilidad interna, el rol de los actores o actoras fundamentales en la institución, particularmente las jefaturas, juegan un rol importante. Aspectos que muchas veces nosotros, hay gente que los considera, organizaciones que los consideran aspectos casi que ornamentales y que lo omiten. Por ese argumento los omiten de las políticas de gestión de personas. Pero lo cierto es que es fundamental que esté, ¿ya? Aspectos relacionados al clima organizacional. Eso debe estar en una política de gestión de personas. No es algo que uno pueda, si bien siempre uno termina como de entender el clima de la institución y la dinámica, el comportamiento, lo entiende en la práctica, en lo concreto, uno también debe poder anticiparse respecto a aquello y poder saber qué es lo que la institución ha conceptualizado respecto al clima organizacional. Y entonces la política de gestión de personas también debe hacer referencia a aquello, ¿ya? Calidad, bueno, algunos aspectos respecto a la calidad de vida, la gestión de la calidad de vida, conciliación, vida laboral familiar, si existen sistemas de bonificaciones, de algún bono extra que sean distintos a los que existen en el sector público en general, o por ejemplo, si la institución tiene alguna política o dinámica específicas en temas de distribución horaria de la jornada, ¿cierto? Entre otros aspectos, o también si es que hay dinámicas institucionales que es importante que todos los funcionarios y funcionarias sepan que no basta con que se vayan enterando en el camino, sino que tiene que estar escrito, tiene que estar ahí cumpliendo uno de los principios fundamentales que tiene el Estado de Derecho, que es el principio de escrituración, ¿ya? Como lo decíamos en las clases anteriores, es importante reiterar que la política de gestión de personas idealmente debe realizarse mediante procesos participativos, incorporando organizaciones o asociaciones de funcionarios u otro similar que exista en la institución o organización. Y además es responsabilidad del servicio que todos los funcionarios conozcan la política de gestión de personas. Eso es importante, porque nuevamente, muchas veces se piensa que esto es una responsabilidad netamente individual, pero lo cierto es que acá hay una responsabilidad también colectiva, estatal, digamos. Hay un compromiso estatal. Y ese compromiso del Estado a través de las distintas normativas y leyes que lo rigen y que rigen el espacio laboral del Estado como empleador, tiene que ver, ¿cierto?, con que tiene que asegurarse de que de facilitar, generar, proveer los medios para que los integrantes de la institución puedan conocer la política de gestión de personas, ¿ya? Entonces, va a tener que realizar acciones pertinentes para su difusión. Eh, Uno nunca puede del todo lograr, ¿cierto?, que todo el mundo conozca todos los aspectos, pero debe tender a aquello. ¿Ya? No, no debe quedar al menos en no hacer o en omitir una parte de esa responsabilidad.
¿ya? Entonces, es un elemento bien relevante y bien importante que tiene que estar ahí presente. Yo les mencionaba harto en la clase, en alguna de las clases, digamos, que la política de gestión de personas como instrumento está muy relacionada con el plan estratégico o la planificación estratégica institucional que tengan las organizaciones, ¿ya? Hay instituciones que avanzan un paso más y además de la política de gestión de personas generan un plan estratégico en materia de gestión de personas, ¿ya? Eso es lo ideal siempre, pero no todos los servicios lo hacen y frente a esa inacción, digamos, uno puede recurrir al plan estratégico. Y ahí va a encontrar también esos elementos y los tiene que relacionar eh, lo suficiente para poder plasmarlo también en la política de gestión de personas, ¿ya? Em, Acá, en la parte de la política de gestión de personas, es importante que se construya un escenario en función no solo de lo que tenemos actualmente, sino de las metas a las cuales esperamos lograr, a las cuales queremos llegar, ¿ya? Y por ello es que es importante fijar esas metas, conocer las metas, y eso está en el plan estratégico. Ya no puede haber una política de gestión de personas que tenga metas no relacionadas al plan estratégico institucional. ¿Ya? Ahí estaríamos teniendo una contradicción, pero no una contradicción solo desde el punto de vista de lo administrativo, del proceso de gestión, sino también una contradicción que podría implicar recursos distintos, porque esto se traduce también en recursos. ¿Ya? Yo les he comentado también que el sistema de asignación de recursos a nivel central en Chile tiene que ver con, entre otras cosas, ¿cierto?, con resultados que puedan existir en relación a programas o a otros elementos. Entonces, también eso tiene un impacto concreto, ya no es algo solo como que uno tenga que tenerlo porque sí, esto tiene un impacto y ese impacto es grave, no solo para el orden interno de la institución, sino que también para el rol que cumple la institución con la ciudadanía, con los usuarios, usuarias. eh, entonces ahí hay un elemento concreto, ¿ya? Y concreto e importante de tener en consideración porque también es un elemento crítico. Muy de la mano con eso, la planificación, digamos, o la creación de la política de gestión de personas en conjunto con el plan estratégico, que son estos dos elementos como eh, súper organizacionales, ¿cierto? Y que tienen ahí un alcance mayor importante, tenemos el elemento de la planificación dotacional, que también es un instrumento de gestión. Ya, la planificación dotacional muchas veces está incorporada en la política de gestión de personas, ¿ya? Pero también en otras ocasiones está de forma aparte, digamos, en otro instrumento o en otro formato, en otra forma. Pero tiene que estar, sí o sí. Y en esa planificación dotacional también es importante hacer proyecciones, ¿ya? Eso es muy relevante porque eh, nosotros trabajamos con un escenario actual, que es lo concreto, pero como estamos hablando también de un plan estratégico asociado a la institución, que tiene una duración de 3 a 4 años, la planificación dotacional debería permitir sostener ese plan estratégico, ¿ya? Por tanto, todo lo que señalemos en la planificación de la dotación, de la cantidad de personas, de la contratación que debemos realizar o de la prestación de servicios, debe estar presente o debe estar relacionada con el plan, la planificación estratégica y el- el plan de gestión de personas también que hayamos formulado, ¿ya? Eso tiene que estar en concordancia, tiene que permitirnos soportar ambos elementos, el presente, es decir, el escenario actual que tenemos, pero también el escenario al cual aspiramos llegar. Ya, si nosotros, por ejemplo, yo pongo harto este ejemplo que ya lo han escuchado antes en las clases, pero si nosotros en nuestro plan estratégico señalamos que queremos ser una institución basada en datos, con un uso importante, ¿cierto? De plataformas, de software asociados, necesitamos para ello personas, un grupo, ¿cierto? Humano que permita sostener esos elementos, ¿ya? Y ese desafío, ese objetivo que se trazó la institución. No podemos, por ejemplo, proyectar ser una institución basada en datos si no tenemos fortalecido las unidades de la institución que se van a dedicar a ese procesamiento de datos. O, por ejemplo, lo mismo en el caso de cuando hablamos de la incorporación del enfoque perspectiva de género, que hoy día es un elemento
transversal en el Estado y que también se encuentra asociado a los PMG, los programas de mejoramiento de la gestión. Eh, Tampoco podemos pretender, o sea, podemos aspirar a aquello, pero en lo concreto no podemos, nuestro discurso no puede tener una brecha tan importante respecto a la práctica de aquello. Ya no podemos decir que, por ejemplo, nos interesa que la institución tenga perspectiva de género si estamos desmembrando la oficina, por ejemplo, o la unidad, la división, el departamento de género. Entonces, a lo que voy con eso es que la dotación que tenemos de personas de la institución tiene que estar relacionada y anclada, asegurada a las metas institucionales. Y esas metas están planteadas en el plan estratégico y por tanto también en la política de gestión de personas. ¿Ya? Eso es un elemento importante. Ahora bien, la planificación dotacional tiene ese primer elemento como un elemento central, pero también aquí la planificación implica que la institución se planifique. Puede sonar obvio, ¿cierto? Si está hablando de planificación dotacional, como institución debemos ser capaces de tener esa posibilidad de anticiparnos, de planificarnos, de organizarnos. Y entendiendo la planificación como un proceso de revisión, de ordenamiento de los cargos asociados a las funciones, ¿ya? No de las personas, de los cargos. Eso es importante también mencionar, ¿ya? La planificación no se hace en función de decir quiero contratar a tal persona individualmente eh, porque creo que es un aporte a la institución, aunque tenga motivos fundados. La planificación se hace en función de los cargos y de cómo ese cargo después, posteriormente, va a ser, en el mejor de los casos, ocupado y llenado, ¿cierto?, por una persona si es que no se declara desierto el concurso. Pero nosotros no podemos hacer planificaciones en función de intereses o de percepciones individuales, ¿ya? Tienen que ser en función de los cargos que existan en la institución, en el servicio. Entonces, va a ser a veces necesario crear más cargos, ¿ya? O en otros casos, no necesariamente va a ser necesario crear y aumentar la planta dotacional, sino que quizás va a ser necesario perfilar esos cargos y ver cuáles son las funciones que están cumpliendo, finalmente, cómo esa función no se contrapone o no se replica, ¿cierto? No se duplica con la gestión que realiza otra área, y eso se realiza con un instrumento que es los perfiles de cargo. ¿Ya? Los perfiles de cargo son un instrumento fundamental cuando hablamos de planificación dotacional. Y lamentablemente es un instrumento que no está del todo masificado, utilizado en las instituciones, en las organizaciones en general. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con eso? Cuando no tenemos perfiles de cargo, por una parte, tenemos equipos que pueden estar haciendo dos, tres veces el mismo trabajo. Eso implica un impacto en los recursos, ¿ya? Si es que lo vemos de esa perspectiva. Pero además estamos teniendo personas integrantes de la organización que no necesariamente están alineados con la misión, con la visión institucional, con estos elementos estratégicos, porque eso está contenido en el perfil de cargo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante la relevancia de los perfiles de cargo y cómo se formulan, en fin, pero es un instrumento central, ya no puede, o sea, pueden funcionar las instituciones sin ello, ya lo hacen, digamos, pero no es un escenario correcto desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia y la optimización de los recursos, pero tampoco es un escenario correcto para el proceso y el desarrollo del ciclo de vida laboral del funcionario funcional, porque el perfil de cargo orienta la función, disminuye la incertidumbre respecto a tu puesto de trabajo, respecto a tu cargo. Y eso es un elemento central para tener un ciclo de vida saludable, que es uno de los compromisos también del Estado. Volviendo a lo que hablábamos en la clase las semanas anteriores, esto no es la buena voluntad que tenga un servicio, es el compromiso estatal en la materia, ¿ya? Con normativa de por medio, con leyes que lo obligan a cumplir o hacer determinadas acciones. Entonces, eso es un segundo aspecto bien importante asociado a la planificación dotacional. Y por último, recordar que la planificación tiene que tener una traducción en términos presupuestarios, ¿ya? Eso, en general, en las instituciones de nivel central, cuando hablamos de planta, está fijada por ley, pero cuando hablamos de contrata, de la contratación, va a variar, modificar, y cuando hablamos de honorarios, que es una de las figuras que se repite mucho en el sector público,
esa figura de los honorarios es una figura de prestación de servicio, ya no son cargos institucionales. Recuerda, eso es un elemento importante. Cuando yo trabajo como honorario en una institución, no es un cargo que tengo ahí, sino que estoy haciendo una prestación de un servicio que es, o debiese ser, en estricto rigor, desde el punto de vista normativo, un servicio que se tiene que prestar en un periodo determinado, ¿cierto? Pero que yo identifico cómo distribuyo ese tiempo para prestar el servicio, por tanto, no pueden haber asociados requisitos de asistencia, ¿ya? Desde el punto de vista normativo. En la práctica lo hay, a nivel central lo hay. Hay mucho, bueno, también a nivel local existe esta dificultad, pero hay funcionarios que en realidad, bueno, no tienen la categoría de funcionario como tal, pero se denominan colaboradores, ¿cierto?, del servicio. Em, Muchas veces bajo la figura de asesores, entre comillas, porque esa es como la figura, digamos, el nombre, pero que está mediante una prestación de servicios honorarios, por tanto, pero que aún así se les exige cumplir horario, por ejemplo, se les exige marcar. Eso es completa y absolutamente irregular, ¿ya? Pero son prácticas que se realizan y que por tanto hay que advertir y saber que es irregular, porque de esa forma uno puede eh, advertir que eso es una arbitrariedad, que existe ahí también que por una parte uno como funcionario, como trabajador, puede levantar la alerta y de alguna forma como hacer, ¿cierto? Exigir que se respete un poco la posición contractual que uno tiene. Pero también desde el otro punto de vista, si uno trabaja desde la mirada de o en la unidad de gestión de personas, o incluso si uno es, por ejemplo, no sé, abogado o abogado del servicio, ¿ya? Que obviamente tienen otra expertise en otras áreas, pero esta es una información que también es valiosa para evitar que el servicio tenga demandas por tutela laboral, ¿ya? O que tenga un problema jurídico y legal al respecto. Entonces, por eso es que es importante también manejar esta información respecto a la gestión de personas, porque no solo me ayuda a mí como funcionario o funcionaria a poder defender, digamos, mis derechos como trabajador o trabajadora de cualquier lugar, entre ellos el Estado como empleador, sino porque también desde la mirada estatal, como si yo estoy planificando, estoy del otro lado, tengo que tener en consideración esto, ¿ya? Porque si no, puedo tener consecuencias que son muy importantes y complejas, digamos, relevantes, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la contratación a honorarios, la Contraloría norma eso también, norma y tiene una estadística, en este momento no recuerdo la proporción, quizás Anita ahí después me puede recordar bien porque lo repito mucho y es algo que finalmente lo termino por hacer un trabalengua en mi mente, pero hay una proporción específica de la cantidad de personas que pueden estar contratadas a contrata o personas que pueden estar bajo la calidad contractual de honorarios y las personas que están a planta, ¿ya? Con calidad de planta. Eso está planteado también en las normativas y está planteado en los pronunciamientos, la jurisprudencia que tiene Contraloría General de la República. Por tanto, igual es un elemento importante ahí a tener en consideración y no perderlo del todo de vista, ¿ya? Es importante. Esa planificación dotacional se debería, en estricto rigor, y así es en general, poder decantar, almacenarse en un sistema de información, ¿ya? Un sistema de información que no solo sirva para el almacenamiento, sino que también sea un sistema de gestión, ¿ya? Donde las personas puedan visualizar la información, puedan modificar ciertos aspectos, solicitar la modificación, puedan sacar conclusiones, puedan entender la toma de decisiones, entre otros elementos, ¿ya? Y esos sistemas de información, en general, el que tiene el Estado a nivel central es CIAPER, ¿ya? Que es uno que se utiliza mucho, que lo van a ver el jueves, eh, y a veces las instituciones autónomamente también tienen sistemas internos de reportería de esa información, de esos datos en relación a la planificación y a otros aspectos también, ¿verdad? Porque la idea es, o sea, lo que se propone desde la mirada como de las recomendaciones es avanzar hacia sistemas más integrados. Por tanto, la idea es que varios elementos estén integrados en el mismo sistema, ¿ya? Pero lo relevante de esto es que la información que nosotros señalemos en la planificación dotacional debe tener relación y debe estar de alguna forma alineada con lo que señalemos en nuestros sistemas de información para la gestión de personas, ¿ya?
Recordar acá como un elemento quizás más accesorio, pero también es útil, digamos, que todos estos aspectos que estamos revisando y en general todas las acciones en el Estado a nivel central son sujetos u objetos de auditorías, auditorías que pueden ser realizadas por el CAE, que es el Consejo de Auditoría Interno General de Gobierno, por la Contraloría, o auditorías externas que contrata la institución o internas del propio servicio. Por lo que voy con eso es que todo esto es sujeto a fiscalización, a revisión, ¿ya? Y así ocurre, digamos. Entonces, por eso es importante tenerlo actualizado y evitar que esto pueda generar después un proceso complejo si no tenemos los elementos, la información actualizada, si estamos de alguna manera omitiendo información o teniendo también disparidades en, en la información que entregamos, que proyectamos, ¿ya? No solo, yo les mencionaba el tema de la auditoría desde el punto de vista del cumplimiento como normativo, pero también uno lo puede ver desde el punto de vista de la transparencia, que es un elemento tan, que ha sido tan, de alguna forma, criticado, o de alguna, o más que criticado, no negativamente necesariamente, pero sí que ha sido puesto sobre el tapete, ¿ya? Que tiene que ver con el acceso a la información y la transparencia, ¿ya? Yo soy una convencida, bueno, por eso también me dedico a la gestión, ¿cierto? Y estudié administración pública, en fin, pero no por un tema de un convencimiento como de la profesión, sino que del ejercicio aquí. Y ahí es donde convergemos todos quienes estamos en esta aula virtual, ¿cierto? Que la información, el tener información ahí disponible, ordenada, facilitada, gestionada, bien administrada, fortalece los procesos de transparencia de un país. Y fortalecer un proceso de transparencia fortalece también la democracia, ¿ya? Es decir, cuando nosotros creemos que todos roban, que todos son corruptos, que todas las instituciones son poco transparentes, lo que termina ocurriendo y esto no es una opinión solo personal, sino también fundada en literatura, ¿cierto? Desde el punto de vista de la evidencia, lo que termina ocurriendo es que se debilita el sistema democrático y empiezan a tener auges, eh, apogeos, ¿cierto? Sistemas que no son democráticos y que contravienen elementos en los que el país ha avanzado. Entonces yo creo que ese es un elemento igual importante tener en consideración. Esto no es solamente porque uno tiene que cumplir o porque tiene que rellenar y ya, sino es porque hay que tener la convicción de que esto fortalece la transparencia, que la institución sea una institución con paredes de cristal, es decir, que la gente pueda ver lo que adentro se realiza, pero que también los de adentro puedan ver lo que afuera ocurre, ¿cierto? Eh, y de esta manera fortalecer nuestros espacios, nuestras organizaciones, nuestras instituciones, cambiarlas, reformarlas si es necesario, pero dentro de un marco que es un marco democrático, ¿ya? Eso también está muy relacionado, ¿y por qué lo comento? Porque es algo que plantea mucho la ley 21.040, que es la ley que crea el nuevo sistema de educación pública. eh, este elemento está planteado dentro de sus principios fundamentales de la ley. El sistema tiene dentro de sus principios el acceso a la información y la transparencia, ¿ya? Por tanto, es un elemento que no tiene que estar a voluntad o merced, que no puede estar, porque está con potestad legal, normativa. No puede estar ahí a voluntad solo de la persona que llegue al cargo, sino que es algo que está en la ley y por tanto yo como funcionario público, si no cumplo la ley, estoy objeto también de de sanciones, como ustedes ya lo han visto anteriormente, ¿cierto? De acuerdo al estatuto administrativo, etcétera. Entonces, es importante que eso esté ahí presente y que tengamos esos sistemas de información lo mejor creados, lo mejor ordenados y establecidos, públicos también, obviamente hay información sensible que no se puede compartir, pero hay otra información que sí es posible de compartir. Entonces, este primer sistema que acabamos de revisar, que tiene que ver con la política de gestión de personas, con la planificación estratégica organizacional o institucional, con la planificación dotacional y con el sistema de información, conforman el primer ciclo el primer sistema, perdón, el primer sistema del ciclo de gestión de personas, que es el sistema de planificación, ¿ya? Ese entonces son los principales elementos. Hay más. Y ustedes pueden
y les invito también a hacerlo o seguir interiorizándose, van a encontrar más elementos, más instrumentos de gestión. Pero estos son algunos de los más relevantes y de los que también son ampliamente utilizados en el sector público. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta en relación a la planificación institucional o los sistemas de planificación institucional? Para recordar, estamos revisando este primer em, sistema que es planificación y soporte. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Habían escuchado alguna vez esto antes respecto a o enmarcado la gestión de personas como un elemento clave para la gestión de personas? Algo que les haga ruido, que algo que quisieran comentar, compartir, en fin. Pueden ponerlo en el chat, pueden comentarlo por el micrófono, pueden poner emoticones, todo lo que nos dispone Zoom. ¿No? ¿Está claro o hay dudas? ¿Karen? ¿Ya comentar algo? ¿O se le activó el micrófono? Supongo que se le activó. Ya, súper. Sí, eso, José, es muy relevante lo que usted menciona. Llevar la información en estos sistemas, ¿cierto? Planificarse en ocasiones, esto siempre lo planteo como un elemento en disputa, porque hay personas que tenemos convencimiento respecto a la necesidad de que esto esté planificado, organizado, y como desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión, desde muchas perspectivas. Pero también hay personas o de la perspectiva profesional o personal que que no tienen como ese convencimiento, esa cercanía, porque uno de los argumentos tiene que ver con que en realidad es una carga extra, digamos, la planificación o que nunca se cumple. Probablemente ustedes lo han escuchado, como ¿para qué vamos a planificar si es que finalmente siempre se termina alterando la planificación y de qué nos sirve, cosas así? Y lo cierto es que, como bien dice José ahí en el chat, la planificación nos permite trabajar en otras condiciones. Por eso es que forma parte del ciclo de gestión de personas y no de otro ciclo, cualquier otro ciclo del administrativo, ¿cierto? Porque planificar, por una parte, permite ordenar los recursos, ordenar la función. Les decía antes también, tener claridad respecto a nuestro desempeño, a nuestro desarrollo, poder saber qué es lo que tengo que hacer, que es un elemento que muchas veces genera tanto ruido, tanta dificultad. Si uno analiza también de alguna forma las percepciones, acá hay algunas encuestas que se han realizado, las percepciones de los funcionarios o funcionarias, o incluso del sector privado también, se señala que la incertidumbre es uno de los elementos más complejos de abordar, ¿ya? El no saber qué tengo que hacer. De hecho, eso está también catalogado como maltrato laboral cuando tiene una intencionalidad detrás, ¿ya? O cuando sea por omisión o acción, digamos. eh, pero está ahí presente. Entonces, la planificación es relevante para mitigar la incertidumbre, para mitigar también los riesgos que pueda tener la gestión, porque cuando yo planifico sé cuáles son los puntos débiles, y si sé cuáles son mis puntos débiles, puedo fortalecerlos, puedo hacer escenarios de prevención de esos riesgos, ¿ya? La gestión del riesgo. El riesgo no es algo natural, sino que es un fenómeno social que se puede gestionar y se puede mitigar, no se puede resolver del todo porque tiene elementos de sorpresa, ¿cierto? De que son disruptivos, pero si yo me anticipo y me planifico, puedo lograr gestionar aquello. Ya no es algo que sea, que no genere una catástrofe institucional. Catherine dice, estos temas se encuentran subvalorados, pocas veces se van a conocer las políticas de gestión de personas y se van desconociendo, perdón, las metas aun cuando están sujetas a fiscalización. Así es, lamentablemente ese es un poco el panorama general de las instituciones. Pasa mucho que es un elemento, como ustedes bien dice ahí, Catherine, subvalorado muchas veces, o se cumple con lo justo y ese justo sale ahí como apenas. Y acá yo lo que siempre recalco es que en verdad todas las acciones que uno realice en calidad de funcionario y funcionaria pública, que tiene que ver con una investidura también del Estado. Es decir, yo cuando soy funcionario y funcionaria, mi acción no es una acción netamente individual, sino que también es
la acción en nombre del Estado, en nombre de la institución. Por algo es que tenemos este tema de la responsabilidad administrativa. Entonces, en ese caso es súper interesante porque, claro, yo desconozco algunos elementos, los subvaloro, pero eso también me va generando efectos en toda la institución, en toda la organización, a raíz de una opinión o alguna percepción personal, porque si nosotros vemos las leyes, las normativas, sí está planteado ahí, sí está señalado, ¿cierto? Obviamente no con el nivel de especificidad con lo que lo estamos viendo en la clase, porque en las leyes no norman esos elementos, pero sí se norman otros aspectos que se relacionan directamente con esto. Entonces, ahí yo creo que hay que tener harto ojo, cuidado y al menos cuando si en algún momento nos toca, ¿cierto?, estar en ese espacio de toma de decisiones en materia de gestión de personas, poder obrar o gestionar de la mejor forma con la mayor cantidad de conocimiento sobre la mesa y sabiendo que esto es un elemento que impacta harto el ciclo de vida laboral y el desarrollo de los funcionarios y funcionarias y de la institución, por lo tanto. Entonces, viendo ese primer sistema, vamos a pasar al segundo sistema que tiene que ver con la gestión del desempeño, ¿ya? Esto está relacionado con lo anterior. La idea es que acá todos los sistemas que vamos a ver hoy, que este es el segundo y mañana los dos que vamos a revisar, van a están asociados entre sí, ¿ya? Son elementos copulativos, por tanto hay que tenerlos en consideración. Em, ahí Verónica mencionaba una opinión antes de pasar al segundo sistema. En los municipios se planifica, pero no se respeta en muchos casos este instrumento. Prevalece al final la ley de oferta y demanda en el caso de los cargos. Sí, eso es bien interesante porque en los municipios ahí hay una diferencia respecto a la planificación dotacional que se establece a nivel central, porque a nivel central debe estar planificado desde un año para el otro, y debe, cuando no es planta, porque la planta está fijada por ley, pero cuando no es planta, también debe proyectarse con un año de anterioridad, a excepción de los cargos honorarios, que lamentablemente representan un porcentaje importante del sector público. Pero claro, los municipios pueden generar esos cambios sin necesariamente respetar tan irrestrictamente esta planificación. A nivel central, en general se respeta un poco más porque si no eh, quedan elementos como descubiertos en relación a la próxima planificación, ¿ya? Pero es interesante eso que señala Verónica ahí también. Bien, revisemos un poco algunos procesos administrativos y algunos instrumentos asociados a la gestión del desempeño en la institución, ¿ya? En este caso vamos a tener distintos instrumentos, distintos procesos asociados, como les decía también, a los subsistemas. Y acá, a diferencia del caso de planificación y soporte, que son los elementos más genéricos, entre comillas, acá vamos a tener instrumentos mucho más detallados dependiendo de cada subsistema que exista cuando gestionamos el desempeño, ¿ya? Entonces, el primer subsistema tiene que ver con el reclutamiento y la selección. Uno de los instrumentos centrales para aquello, y que está enmarcado en el proceso de gestión del desempeño, y también de planificación y soporte, pero en particular de gestión del desempeño, tiene que ver con los perfiles de cargo, ¿ya? El cargo hay que entenderlo no como una persona individual, la persona es quien ocupa el cargo, pero el cargo en sí no es la persona, ¿ya? Sino que el cargo es este conjunto de funciones, de actividades, de también atribuciones que están definidas en la estructura organizacional de un servicio, ¿ya? Es decir, un cargo determinado en la organización le corresponde cumplir a ese cargo funciones, tareas, tiene que tomar ciertas decisiones y tiene ciertas atribuciones, por lo tanto, asociadas, ¿ya? Eso es la definición, digamos, como básica en términos de qué es un cargo, ¿ya? Funciones, tareas, toma de decisiones, atribuciones asociadas. Pero ¿cuál es lo interesante, cuál es la implicancia de esto? Yo creo que hay dos elementos relevantes. El primero es que la forma en que nosotros definamos este cargo va a implicar también la relación que tengan los otros cargos con el cargo del cual estamos hablando, ¿ya? Porque van a haber tareas que nosotros le vamos a asignar a ese cargo y que no se las vamos a asignar a otro cargo, o que vamos a asignarlas en conjunto. Es decir, no basta solo como con
entender la definición, sino que entender la implicancia de esto. Cuando nosotros hablamos de un cargo en particular, este cargo empieza a tener un efecto como dominó en toda la otra, en toda la institución, en toda la organización, ¿ya? Con más cercanía en algunos casos versus otra, obviamente cuando yo me relaciono con un cargo que es un equipo más cerrado, voy a tener mayor relación con ese cargo versus con otro que está más lejano, y por tanto ahí va a haber es importante tener esa claridad en las funciones. Em, pero tiene un impacto, digamos, desde el punto de vista de la planificación también dotacional. Y por otro lado, son los cargos uno de los elementos que nos permiten cumplir con los objetivos estratégicos que tenemos en la institución, ¿ya? Vale decir, si yo me fijo un objetivo específico asociado a una meta institucional y creo que eso debe ser cumplido por personas, funcionarios, funcionarias, debo reflejar aquello en un cargo, ¿ya? A excepción de que sea un servicio esporádico y específico, correspondería a un honorario. Pero eh, cuando a veces uno necesita algo puntual, ¿cierto? La construcción, no sé, de una plataforma, de una interfaz, etcétera. Pero cuando vemos que eso es un elemento constante en la institución, constante me refiero desde 6 meses en adelante, digamos, eh, un año, por tener un poco más de, mm, cierto, de espacio temporal, ahí cuando empezamos a notar que es una tarea, una función, un elemento que busca lograr un objetivo estratégico organizacional, institucional, y que por tanto eso está asociado a resultados específicos, debemos entonces pensar, crear, perfilar el cargo, el espacio de la estructura, el espacio del organigrama, el espacio de la institución, donde tiene cabida esa función, ¿ya? Y eso no es un elemento tan simple o tan como de completar, digamos, solo un formato, sino que de pensar estratégicamente la institución, ¿ya? Y pensar cómo este cargo que yo fijo en la unidad tanto contribuye a lograr el objetivo estratégico que me he propuesto para el periodo, ¿ya? Y eso es un aspecto entonces súper estratégico del perfil de cargo. Entonces, uno lo puede mirar de distintas maneras, pero yo creo que mirarlo desde una perspectiva estratégica es lo relevante, porque así entendemos también que debe existir. Porque si no pensamos que nuevamente esto es solo por cumplir o es solamente un formato, una hoja que hay que llenar, ¿ya? Entonces, eso es un elemento bien relevante, bien importante que hay que tener ahí en consideración. Entonces, ahí hay dos aspectos en los que hemos mencionado interesantes. Y un tercer elemento que yo añadiría aquello tiene que ver con que mitiga este tema de la incertidumbre, de la incertidumbre laboral, que puede causar efectos importantes, ¿ya? Que puede tener efectos concretos relevantes en el proceso laboral, en el proceso de vida laboral y de este compromiso con que sea un proceso saludable en términos laborales, ¿ya? Entonces, por ahí hay tres elementos relevantes asociados a los perfiles de cargo que hay que tener en consideración. Entonces, repasando o recopilando, entender, ¿cierto?, que nos permite cumplir, lograr objetivos estratégicos, cumplir con objetivos institucionales, con metas, con resultados, ¿ya? Porque acá hay algo que hay que tener también con alta consideración y que de hecho es también un elemento que está fijado en la ley, en la 21.040, la ley de educación pública, que nos diferencia también del sistema actual de administración en la educación, tiene que ver con que la gestión tiene que responder a elementos más bien estructurales y de largo plazo. Es por eso que en educación se plantea que se crea la Estrategia Nacional de Educación Pública, ¿ya? Que es una estrategia que guía, que orienta el actuar de todos los establecimientos en materia educativa y por tanto de los SLEP también, ¿ya? Que no depende o sea, lo que hay detrás de eso es que no dependa de la persona particularmente del individuo, que es lo que ocurre hoy día con la administración municipal, que depende estrictamente del alcalde o alcaldesa de turno, ¿ya? Y obviamente de los recursos que tenga el municipio, que también eso podría ser un elemento también relativamente estructural, pero por sobre todo depende de las prioridades que tenga el alcalde o alcaldesa, un individuo, una persona puntual, ¿ya? Entonces, el perfil de cargo también está relacionado con aquello, ¿ya? Con hacer que la gestión esté asociada a cargos específicos, que no dependa de
si es que hoy día hay un funcionario X y el día de mañana hay otro funcionario con otras prioridades. Incluso, por ejemplo, cuando algo que también es criticado a nivel central, que es el tema de cuando hay cambios de gobierno. Es cierto que hay un porcentaje importante de los funcionarios y funcionarias que son de confianza política y que por tanto es normal, es natural que sean removidos de un cargo porque representan la confianza o representan un espacio de toma de decisiones de confianza política. Por tanto, ahí va a haber un evento natural, ¿cierto?, a observar. Pero un porcentaje importante, la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias del Estado son funcionarios de carrera, ¿ya? Es decir, funcionarios que cumplen una labor que, por cierto, tiene matices, sin duda, pero que es una labor que debiese estar reflejada en un instrumento como el perfil de cargo, ¿ya? Porque ese funcionario y funcionario no va a cambiar independiente del gobierno de turno que venga. Van a haber, van a haber algunos que sí van a cambiar, insisto, pero hay otros que no, que van a seguir ahí. Y por tanto, esa labor de ese funcionario y funcionaria, que es la mayoría, si uno lo ve en términos del porcentaje de ocupación del empleo público, debe tener una carta de navegación, debe tener un instrumento donde basar su labor, su existencia de funciones, sus labores, ¿ya? Y no puede cambiar dependiendo de si es que hoy día salió tal presidente o si es que la instrucción de mañana me dan una instrucción distinta. Eso pasa en algunas esferas de nivel central. Las esferas más estratégicas, pero el ápice operacional, que es la base del Estado, es eso. Incluso el espacio intermedio, muchas veces, o la gran mayoría son funcionarios de carrera y que por tanto cumplen una función que no cambia dependiendo de el presidente o presidenta que exista. Y por eso también debe estar reflejado en un perfil de cargo, ¿ya? ¿Qué es lo que implica el perfil de cargo? ¿Qué es lo que debiese tener? En primer lugar, son algunas preguntas muy básicas, digamos, esto tiene formatos distintos dependiendo de cada institución, pero algunos elementos básicos que debiera contener es qué es lo que hace el ocupante del cargo, qué debiese hacer ese ocupante del cargo, ¿ya? ¿Cuándo lo hace? ¿En qué momento lo desarrolla? ¿Cuándo debiese realizarlo? ¿Cómo lo hace? Es decir, en términos de técnica, de método, que es un aspecto bien importante, son tareas, eso se traduce en tareas asociadas. Y además debiese responder, quizás no explícitamente, pero sí eh, dejar la respuesta asociada a por qué existe ese cargo, cuál es la relevancia de ese cargo, el relacionamiento con los objetivos, las metas estratégicas institucionales, ¿ya? Como les digo, van a encontrar diversos formatos asociados a los perfiles y el Servicio Civil también entrega algunas recomendaciones y hay otras instituciones que tienen algunos propios diseñados para ellos mismos. Ahora, importante entender que el perfil de cargo, el contenido que tenga el perfil de cargo, no es estático, ¿ya? Sino que puede cambiar en el tiempo, porque cambian las prioridades estratégicas. Y eso si hay, por ejemplo, en la planificación estratégica cambia cada 4 años y en un periodo hay ciertas prioridades, en el otro hay otras prioridades y está la misma cantidad de personas, vamos a redistribuir. Necesitamos poder ahí también modificar los perfiles de cargo. Ahí Verónica dice, ¿qué pasa con aquellos funcionarios que pasan los SLEP y no fueron sometidos a este sistema de reclutamiento? ¿No van a encajar en los perfiles de cargo que se encuentran en esta planificación institucional? No, el perfil de cargo es parte no necesariamente, o no tan específicamente, del elemento del reclutamiento y selección. ¿Ya? Si bien en sí tiene una implicancia importante respecto a aquello, también tiene una implicancia en torno a todo el resto de procesos asociados al ciclo de gestión de personas, ¿ya? Y lo otro relevante también ahí, Verónica, es que esos funcionarios no pasaron por el proceso o no van a pasar por el proceso de concursabilidad, ¿ya? Pero sí pasan por un proceso de reclutamiento de todas formas, que no es con concurso, sino que es con un traspaso directo, pero sí pasan por un proceso de reclutamiento, por tanto, de todas formas deben tener un ajuste al perfil de cargo, ¿ya? Ahora bien, algo que debiese ocurrir, y que yo creo que está ocurriendo, digamos, de hecho, estos cursos, siento que van en esta línea también, tiene que ver con la creación de capacidades, porque en estas personas nuevas que van a integrar los servicios, ¿ya? Porque hay elementos que son nuevos para ellos. Por ejemplo, la normativa del Estado central es distinta a la normativa que tienen los municipios. Entonces ahí es necesario las capacitaciones, entregar
capacidades técnicas para que puedan ajustarse al perfil de cargo que se espera, ¿ya? Y por eso es que después entra todo el resto de procesos administrativos asociados a los otros ciclos de la gestión de personas, a otros sistemas de la gestión de personas, ¿ya? Entonces, sí, debiesen ajustarse a este perfil de cargo, independiente que no hayan entrado al SLEP por concurso, digamos, pero que sí están en el SLEP por un proceso de reclutamiento que es directo, en este caso, o en algunos de los casos, ¿ya? Eso es interesante también, el perfil de cargo se modifica, es moldeable, y también es moldeable la capacidad funcionaria. Eso también lo vamos a ir viendo en las clases, la otra de mañana. Pero algo lo conversamos la semana pasada. Yo como funcionario puedo crear capacidades, puedo adquirir nuevas habilidades, puedo aprender a usar un sistema, em, si me capacitan al respecto, puedo aprender puedo moldear, digamos, o modelar, puedo eh, de alguna forma orientar también las conductas. Entonces eso se puede también realizar. Ya no es algo que el perfil de cargo no está escrito en piedra, es más moldeable y un instrumento de gestión que debiese permitir aquello. ¿Ya? Acá hay un proceso, un flujo muy simple, digamos, pero que ayuda a construir el perfil de cargo. ¿Ya? ¿Por qué se los presento? Porque la construcción de perfiles de cargo es una labor que es muy recurrente en los analistas de personas. En el cargo como de analista de persona o analista de personal, que es algo que todas las instituciones tienen, es una tarea que es frecuente, que muchas veces aparece entre los requisitos como de postulación al cargo. Entonces, algunas recomendaciones que se establecen, insisto, estas son recomendaciones generales, es en primer lugar construir una ficha del cargo, escrita, ya con un formato específico, que indique funciones, requisitos, lo que hablábamos, las preguntas también que les presentaba anteriormente. Generar descripción, análisis del cargo, entendiendo, esto no es necesario que esté incorporado en la ficha, pero que exista detrás del proceso de construcción del perfil de cargo un proceso de análisis de este cargo, ¿ya? De análisis en relación al cumplimiento de metas, al cumplimiento de objetivos también institucionales. Que no sea algo solo por completar, digamos, ¿ya? Entonces, debe haber un proceso de análisis detrás de la creación del perfil de cargo. Y otro aspecto interesante tiene que ver con el definir un método para levantar la información que vamos a plantear en el perfil de cargo. ¿Por qué lo recalco o lo planteo, se los comento? Porque eh, acá hay varias, siempre acá hay que tomar decisiones. Entonces, una decisión es hacer el perfil de cargo con una consultora externa que me construya 400 perfiles de cargo, que no tenga mayor antecedente respecto a la institución o que no genere una estrategia, un plan de, de conexión y de conocimiento respecto al contexto institucional. Pero también otra decisión puede ser asignar la responsabilidad, por ejemplo, a un equipo del área de gestión de personas, ¿ya? Y que ese equipo se encargue de levantar la información asociada. O hablar con la consultora, pero que la consultora proponga dentro de su plan de acción métodos, ¿cierto? Pertinentes para encontrar y para perfilar de buena forma el cargo, ¿ya? Porque el cargo va a ser, o sea, el perfil de cargo va a ser un instrumento que después debiese seguir funcionario y funcionaria, por tanto, va a orientar las funciones. Si yo en el perfil de cargo pongo cosas que no tienen relación alguna con lo que el funcionario hace en su cotidiano, eh, no tiene sentido, va a ser letra muerta. Pero por otro lado, si tampoco pongo nada asociado a los objetivos estratégicos institucionales, voy a hacer solamente una transcripción de lo que hago yo en el día a día, pero no voy a desafiar mi cargo a algo de un cumplimiento de objetivos, un cumplimiento estratégico. Entonces, es un elemento bien como analítico, digamos, no solo descriptivo. Y ahí hay ciertos métodos que se recomienda utilizar, metodologías, técnicas de recolección de datos, como por ejemplo observar directamente la labor que se está cumpliendo. Em, la observación también puede ser participante, es decir, uno puede hacer preguntas a la persona, en fin. La entrevista, un método muy utilizado, puede entrevistarse con el funcionario. Esto lo estoy pensando en una institución que intenta crear el perfil de cargo, ya que en la gran mayoría de los casos, es decir, no hay perfil e intento crear el perfil. Entonces ahí la idea es entrevistarse con los funcionarios,
generar algún espacio donde ellos también presenten sus apreciaciones, cómo ellos autoobservan su función, cuestionarios que puedan responder, pero también que pueda responder su jefatura, por ejemplo, analizar varios elementos. El análisis documental de los planes estratégicos también es un elemento importante, el perfil de competencias para el cargo, como dice Manuel, exactamente, ¿ya? Varios elementos ahí que hay que tener en consideración y que buscan que esto sea también algo analítico, ¿ya? Avanzando en lo que tiene que ver con reclutamiento y selección, aparece un segundo instrumento, un segundo proceso administrativo, que es la planificación del reclutamiento. No confundir con la planificación dotacional, ya que lo veíamos anteriormente. La planificación del reclutamiento es ordenar, diseñar también, describir, en fin, el proceso que va a llevar a cabo la institución para atraer a las personas adecuadas para proveer o para llenar los cargos ya definidos a nivel institucional y ya definidos en la planificación dotacional. Por tanto, la planificación del reclutamiento es posterior a la planificación dotacional, o así debiese ser en un orden lógico, ¿ya? Debiese yo saber cuál es la cantidad de dotación que tiene, cuál es la dotación que tiene la institución, pero además debiese saber otros aspectos. Por ejemplo, y acá se señalan dos elementos que tienen que ver con revisar desde una perspectiva interna y una perspectiva externa de la institución. Se recomienda también para la planificación del reclutamiento revisar, ¿cierto? Todo aquello que puedo solucionar o que puedo abordar con, internamente en la institución sin ir a buscar al perfil o ir a buscar a la persona al mercado laboral, afuera, ¿ya? Y esa investigación se le denomina investigación interna, que es parte de la planificación del reclutamiento y se traduce en traslados, traspasos, ascensos, movilidad interna institucional, ¿ya? Cuando yo invito a otro funcionario a moverse internamente en el servicio, porque me he dado cuenta que esa búsqueda, digamos, no necesito buscar afuera, sino que tengo el talento y el capital interno, por tanto lo puedo tomar y lo puedo obviamente ajustar al nuevo perfil, pero no necesito abrir espacios de convocatoria externa. Y también existe la investigación externa, es decir, cuando yo armo esta planificación de reclutamiento, también debería investigar externamente y revisar a qué instancias debiera recurrir fuera de la institución, ¿ya? Y qué debiese hacer para aquello, es decir, empleos públicos, voy a trabajar con referencias que me puedan enviar, voy a trabajar con un concurso cerrado, etcétera. Van a haber varios mecanismos también, pero esto hacia afuera de la institución, ¿ya? O sea, fuera de la estructura. Entonces, es un elemento importante, planificar el reclutamiento, saber qué es lo que voy a buscar, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y en base a qué. Por eso es que es importante tener el perfil de cargo y tener planificado anteriormente la dotación, ¿ya? No podemos abrir concursos solo por abrir y por aumentar la dotación del próximo año, sino que debemos hacerlo de forma planificada y por eso es que está este proceso administrativo de la planificación del reclutamiento, ¿ya? Acá vamos a encontrar aspectos también muy concretos, por ejemplo, lo que tiene que ver con cómo publicar la información, dónde publicarla, lo que se utiliza mucho en el sector público a nivel central es empleos públicos, plataforma que es administrada por el Servicio Civil, pero también hay instituciones que trabajan con portales específicos de cada institución, ¿ya? Que publican ahí sus ofertas, etcétera, pero también podríamos nosotros recurrir como de forma directa o dirigida a un espacio del cual queremos obtener personal o personas que hayan trabajado en ese lugar o que se hayan formado en ese lugar, ¿ya? Por ejemplo, eh, vamos a consultar a un CFT, a consultar a un instituto profesional, a una universidad que nos puedan recomendar personas que se hayan titulado a esa casa de estudios para incorporar en la base de datos, en fin, ¿ya? Em, Ahora, hay elementos contenidos que deben estar sí o sí cuando estemos planificando el reclutamiento y la selección, sobre todo cuando estemos haciendo el proceso de publicación.
del reclutamiento. Ya ahí se los expongo en la pantalla, pero entre otros aspectos es irrelevante el nombre, el cargo, la jerarquía dentro de la organización, qué es la función que voy a cumplir, si tengo una responsabilidad administrativa, es decir, la calidad contractual, descripción del cargo, eso es importante, requisitos que se piden para el cargo, requisitos explícitos. ¿Ya? Acá la idea es evitar dejar esto un poco a la imaginación, sino que ser bien explícitos y bien concretos en lo que estamos pidiendo, porque eso también va a hacer que la gente participe o no participe de este concurso. ¿Ya? Experiencia que se solicita, renta también es un elemento que se ha recalcado harto este último tiempo y que se recomienda publicar. Todavía hay servicios que no publican la renta en sus procesos de reclutamiento, pero lo idóneo es que pueda estar, porque con todos estos elementos el funcionario puede, y bueno, sumado a lo que hemos visto anteriormente, como por ejemplo la política de gestión de personas, el funcionario, o sea, el eventual funcionario, el aspirante funcionario, puede tener mayores insumos para tomar una decisión. ¿Ya? Y eso es relevante, que también ayuda a que sea un proceso más eficiente en términos del tiempo, etcétera. Entonces, ahí está también, hay recomendaciones que se debiesen cumplir para el proceso de reclutamiento. Pero no solo para el reclutamiento, también para la selección. Está muy asociado uno con el otro, pero son procesos administrativos aparte, ¿ya? La selección también debe ser planificada, no debe ser solo armar una comisión y ya, sino que debiese haber un proceso ahí planificado previamente. Y van a haber distintas formas de seleccionar a una persona. Eh, en general hay tres grandes formas. La primera es algo que se denomina el modelo de colocación, que es cuando hay solo un candidato o candidata para una vacante, ¿ya? Y yo tengo la convicción de que ese candidato o candidata cumple con las características de ese cargo y por tanto lo selecciono. Es decir, no paso por un proceso de competencia con otros candidatos o candidatas porque no existen. Entonces, soy el único candidato, pero eso no significa lo que, como lo que uno dice, la frase de corro solo, sino que yo debo ajustarme a lo que el cargo requiere. Y si no, la institución declara desierto el concurso, que es algo que también hacen mucho. O sea, en ocasiones lo hacen por los motivos, digamos, de que no se califica o por otros motivos que a veces argumentan, pero em, la idea es que cuando existe un cargo y existe solo un candidato, ese candidato se ajuste a ese cargo o a ese perfil. Y ese es el modelo de colocación. Modelo de selección, que es el más común cuando hay varios candidatos o candidatas, y por tanto yo tengo que seleccionar entre ellos por competencias, por lo que anteriormente dije, ¿ya? Por lo que dije en la planificación de reclutamiento. No puedo ser arbitrario acá tampoco. Si yo en el reclutamiento dije que yo no necesitaba experiencia en este cargo, no puedo poner un criterio de selección asociado a la experiencia si no la pedí, ¿ya? Entonces eso tiene que estar muy relacionado, porque también esto es objeto después de dificultades concretas, o sea, alguien podría acusar discriminación arbitraria respecto a este tema, ¿ya? Por ejemplo, o sea, tiene consecuencias. Pero ese es el modelo de selección que es el más común, ¿cierto? Que es eh, elegir, seleccionar entre un grupo de candidatos o candidatas que cumplen ciertos requisitos, en fin. Y luego tenemos también el modelo de clasificación, que es cuando hay varios candidatos y varias vacantes, ¿ya? Y por tanto tenemos que hacer un match, un cruce entre las em, mejores características que tenga el candidato o candidata y lo que se espera de ese cargo, ¿ya? Que ahí en general puede haber, cuando hay varias vacantes de un cargo, es entre comillas, no siempre, pero entre comillas, algo más sencillo, podríamos decir, el proceso de selección, eh, entre comillas, no siempre, ¿ya? Pero podría ayudar un poco a eso. Como les decía adelante, eso tiene que responder a lo que yo haya declarado en el proceso de reclutamiento. No me lo puedo saltar, no es un proceso aparte, de hecho pertenecen al mismo subsistema que es reclutamiento y selección, ¿ya? Yo la planificación lo puedo hacer con un profesional interno, es decir, puedo asignarle esta labor a alguien del área de gestión de personas, pero también puedo hacerlo de forma externa, ¿ya? Y pedirle a un consultor o consultora o a un equipo de consultoría que provea una cantidad determinada de personas para cargos determinados, ¿ya? Y bueno, hay varias técnicas, ustedes ya bien las conocen, ¿cierto? Entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas de personalidad,
técnicas de simulación, entre otras cosas que se abordan mucho también desde la psicología organizacional, por lo tanto también es interesante ahí revisar. Acá hay un flujo, igual que el perfil en el caso de perfiles de cargo. En general, para este proceso, lo que se recomienda es armar el reclutamiento y evaluación inicial. Em, Luego, una evaluación en profundidad de la persona que está postulando al cargo, ¿ya? Y ahí yo en eso también descarto, en esto, es decir, veo quienes cumplen con ciertas competencias, que no cumplen, quienes poseen ciertos conocimientos, si es una prueba técnica, entre otros aspectos. La evaluación final, ya, que muchas veces se traduce en una evaluación psicolaboral, o entrevistas con la jefatura, entre otras cosas, y algo, una etapa del proceso que es muchas veces obviada y que no se utiliza, que es el cierre. ¿Ya? El proceso tiene inicio, pero también tiene cierre, y es lineal. Entonces yo debo entregar los resultados, en este caso, a los postulantes, ¿ya? Yo creo que a todos nos ha pasado que postulamos y el resultado no llegó nunca. A mí me pasa que, por ejemplo, postulé en algún momento a trabajos hace 3 años y el resultado me llegó hace un par de meses. Entonces, un correo dándome el resultado. Entonces, eso tampoco sirve porque la entrega de resultados tiene que ser en el contexto ahí cumplir con la pertinencia, que es uno de los elementos ahí bien relevantes, bien importantes. Entonces, eso en relación al proceso de reclutamiento y selección, al subsistema de reclutamiento y selección. Como ven, tenemos perfiles de cargo, planificación de reclutamiento y planificación de selección, ¿ya? Nos quedan algunos pendientes por revisar, pero los vamos a ver en la clase de mañana porque ya estamos muy cerquita de la hora. Entonces, vamos a ver mañana algunos procesos administrativos asociados sobre todo a la inducción que nos quedó pendiente y al sistema de calificaciones, ya que vamos a ver ahí a grandes rasgos. Entonces, eso en relación a la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, duda antes de cerrar, algo que quieran señalar, que haya quedado pendiente o todo claro. Ahí me comentan, para ir ya dando cierre a esta sesión. Qué bueno, Karen, perfecto. Súper, espero que haya sido una buena instancia, que haya quedado algunas claridades al respecto, o al menos algunos temas ahí dando vueltas. Sé que son temas que también son densos, digamos, tienen harta como información, uno trata como de ir resumiendo, de priorizar los contenidos, pero es cierto que también es harta información, así que espero que haya sido ameno dentro de todo y que haya quedado claro, ¿ya? Recuerden que como siempre estamos muy atentas con Anita y a sus consultas, a sus dudas. Vamos a probablemente dejar para esta semana también alguna actividad muy breve, como las que hemos dejado anteriormente en el foro del curso. ¿Ya? Algo para reforzar o algo también para que puedan ir repasando algunos contenidos, etcétera. Ahí vamos a comentarles si, yo creo que mañana ya les vamos a entregar instrucciones más específicas. ¿Bien? Súper. Sí, también muchas gracias a todos por la participación. Ya agradezco a quienes prendieron las cámaras. Aproveché que estaba hablando la profesora para tomar la fotografía. También recuerden que ya es la última semana, así que cualquier duda que tengan, la idea es que la pueden realizar para que ya al momento de la evaluación no tengan conflicto y no les empiecen a surgir dudas ahí y pierdan de sus horitas de respuesta. Así es. Muchas gracias a todos y a todas por la participación. Ya quedamos muy atentas con Ana en cualquier consulta, duda que pueda existir. Em, que estén muy bien, que tengan una buena semana con la interrupción del miércoles necesaria. Nos vemos mañana, ya en nuestra clase del día de mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen cierre de día. Nos vemos. Chao. Se va Chao, todo y profesora. Nos chao, vemos. así que muchas Chao, gracias. chao, muchas Muy buena la gracias. clase de hoy día. Me alegro. Muchas gracias, Gabriel. Que estén muy bien. Chao. Chao, que esté muy bien.